Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su señora esposa, señora Rocío, en nuestro segmento familia, matrimonios, legado, todo lo que tengamos que ver con relación al matrimonio, con relación a familia, ese diseño divino. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bendecidos, iniciando esta semana con pues esta pequeña reflexión que tenemos para ustedes. Sí, buenos días. Qué gozo y qué gratitud debemos tener por tomar un nuevo día, ¿verdad? Hay veces que se nos hace cotidiano y costumbre, pero es por la gracia de Dios que tenemos un nuevo día. Así que qué privilegio que podamos dar gracias y además buscar su consejo, buscar su dirección. Y para algo que Él instituyó, nuestro matrimonio y nuestra familia. Cuán necesario es buscar desde temprano, desde el primer día de la semana, buscar su dirección. Así que juntos vamos a escudriñar lo que Él nos dice el día de hoy. Sí, el consejo práctico de la semana anterior fue el tema las cosas buenas en la familia. Y bueno, esperemos que hayan podido reflexionar, darse un tiempecito de lo que vimos ese día. Y una de ellas fue qué buenas acciones de parte de Dios pondrá en práctica esta semana. Y cada uno de los integrantes, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, hermanos, quien esté con usted viviendo, esperemos que lo haya podido hacer, que haya podido hacer una pequeña lista de las que Dios le reveló durante la lectura diaria de la Biblia, porque esto es algo que debemos estar ejercitando diariamente, ¿verdad? Y bueno, tenemos, en este caso, quisimos tomar un ejemplo para que usted pueda poner en práctica de alguna forma los consejos que damos durante la semana, ¿verdad? Que les damos en cada tema. Y bueno, es referente a una cita que nos da Mateo 5 9 en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y bueno, una reflexión sería, ¿cómo puedes procurar la paz? Y en este caso vamos a poner un ejemplo de cada uno de los integrantes de la familia. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, que es como mamá, aquí con referencia a esta cita que estamos viendo, es cómo puedo yo como mamá procurar la paz. Y bueno, en nuestro diario vivir, en el ejercicio diario de nuestras labores, ¿verdad? Como mamás, en nuestro hogar, ¿verdad? Muchas veces les decimos a alguien de los que están en la familia, su esposo, su hijo, al chiquito, al grande, no importa el tamaño, ¿verdad? Pero nosotros como mamás siempre queremos en el ejercicio del hogar, en el quehacer, en las cosas del orden de la casa, ¿verdad? Queremos que la casa esté, pues bien, ¿verdad? Limpia, en orden. Y damos alguna instrucción a alguno de ellos de que recojan su ropa, de que tengan en orden sus cuadernos, su closet, en fin, hay tantas cosas, ¿verdad? Que en su cuarto tienen que ordenar o simplemente recoger en la casa lo que dejan por ahí, fuera de lugar. Bueno, damos alguna instrucción y pues no la hacen. Y les dice uno una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, 10 veces, 20 veces, en fin, no acabamos, ¿verdad? Porque pues diario hay movimiento en casa. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que no lo hacen? Muchas veces nos enojamos, los regañamos, les llamamos la atención. ¿Por qué? Porque no lo hacen, ¿verdad? Pero ¿cómo es mi reacción? ¿Realmente estoy ejerciendo esta palabra que Dios nos da de procurar la paz? ¿O reacciono con violencia, con enojo y los regaño y les digo otra vez y es que no entiendes? Y bueno, ya saben que por nuestra boca a veces decimos muchas cosas que en nuestro enojo, pues salen muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces
¿Cómo llevar a cabo esta reflexión? Pues bueno, cuando uno está en esa comunión con Dios, pues pensamos, ¿verdad? A ver, no me enojo, voy a tratar de decírselos de buena forma. Y entonces ahí es cuando procuramos la paz, ¿verdad? Que de mi boca salga ese amor de parte de Dios, de decir, bueno, otra vez voy a volverles a recordar, a no a gritar, a no regañar, y entonces que yo sea la que procure esa paz. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver que en mí hay de parte de Dios esos momentos de quietud y poder decirles con buena forma cómo hacerlo, ¿verdad? O cómo invitarlos a que lo hagan. Esa es una forma de cómo mamá yo puedo reaccionar, ¿verdad? De dar esa paz, de que en mí la vean, para que ellos puedan también verlo que viene de parte de Dios. Y bueno, como hija o hijo que somos, también aplica, ¿verdad? Aplica en todos, pero vamos a ver otro ejemplo. También como hija o hijo, se dan a veces muchas instrucciones de parte de los papás. ¿Y cuáles son las reacciones? Otra vez, la reacción puede ser muy egoísta, ¿verdad? De decir, no, no lo voy a hacer o de reaccionar de una forma en la que no es la correcta. Pero otra vez, como hija, ¿cómo reacciono ante esto? ¿Cómo procuro la paz? Pues otra vez, todo tiene que ver cómo esté yo, cómo me esté relacionando con Dios, ¿verdad? Porque ahí está la respuesta. Dice que la blanda respuesta calma la ira. Y esa blanda respuesta pues va a ser de parte de Dios, ¿verdad? Porque yo estoy procurando estar en paz con los demás, no buscar el enojo, no buscar el pleito, la contienda. Al contrario, si yo reacciono de una forma pues de buena voluntad y de una reacción de tranquilidad, pues esa misma forma voy a procurar que los demás reaccionen, ¿verdad? Gracias a Dios porque tenemos a su palabra y podemos estar conscientes de lo que Dios pone en nuestro corazón, porque de esa misma forma vamos a reaccionar. Si no de otra forma, pues siempre vamos a reaccionar con violencia, ¿verdad? Con nada de lo que proviene de Dios, al contrario. Y bueno, tu papá, también tu papá cuando das una instrucción a tus hijos, a tu esposa, eh, pues dices, bueno, espero que se cumpla, ¿verdad? Eso es lo que generalmente queremos que haya una respuesta positiva, no negativa. Entonces, como papá ya diste una instrucción y dijiste, a ver, hijito, y sobre todo cuando ya los jóvenes quieren manejar muchas veces, ¿verdad? Tienen la inquietud de agarrar el carro y de manejarlo. Y tú les dijiste, no, no lo pueden agarrar hasta que yo les dé la clase, les enseñe y que puedan hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando un hijo agarra el coche y lo agarra y qué creen que sucede? Pues le pega, lo raya y pues desobedecieron esa orden que papá dio, ¿verdad? Y, y llega el papá y ¿qué haces tú como papá? Reaccionas y les dices, ya ven, se los dije, que no lo agarraran, ya hicieron esto, les gritas, los castigas, en fin, reaccionas de una forma porque no obedecieron. Y a veces no es tanto la obediencia, ¿verdad? A veces reacciona uno más porque pues ya echaron a perder el coche, ¿verdad? Y ahora qué va a suceder, pues hay que corregir lo que se hizo, hay que pagar, se gasta, en fin toda la reacción, lo que sucede, ¿verdad? Pero, ¿cómo reaccionas? ¿Violentamente o reaccionas con esa paz que Dios nos da? Porque aquí es a donde se aplica, ¿verdad? Este versículo que dice, Dios bendice a los que procuran la paz. ¿Estás procurando la paz o estás procurando todo lo contrario? Y y realmente aquí Dios nos llama a que nosotros reaccionemos con esa paz. Si tu papá reaccionas con decirles a tus hijos, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con lo que sucedió, pero pues reaccionas con un corazón
con amor, ¿verdad? No regañándolos, sino diciéndoles, claro, todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Y la habrá, pero tu reacción como papá, estás reaccionando con esa paz que Dios te da o al contrario. Entonces, es llevarlos a que ustedes vean cómo reaccionamos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque a veces no es un día, es diario cómo estamos procurando la paz con los que nos rodean. O como hermanos, ¿verdad? A veces como hermanos suceden muchas cosas también. Si agarran tus cosas, si tomaron lo que no te gusta que agarren, si es algo que tú estás cuidando y de repente tu hermano lo tomó sin haberte dicho, sin tomar el permiso, ¿cómo reaccionas? También, ¿verdad? Puedes reaccionar de una forma en la que te enojas, en la que eres muchas veces grosero, dices malas palabras, no sé, a veces entre hermanos hasta se llegan a pegar, a golpear, ¿verdad? Pero otra vez vayamos a lo que nos dice Dios. ¿Cómo procuras la paz? De decir, bueno, está bien, te vuelvo a pedir de favor que no lo tomes o que me avises, que me digas si lo puedes tomar o no, o reaccionas otra vez con esa violencia. Por eso es reflexionar cada día lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, cómo procuramos llevar la paz entre unos y otros, ¿verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? A veces, si nosotros no tenemos esta intimidad con Dios de estar diariamente buscándolo ahí, pues vamos a reaccionar de formas, en nuestra propia carne, ¿no? Con esa cosa que a veces tenemos de contestar tan fácilmente con palabras que no son las adecuadas, con reacciones que no son las propias de tener una paz, ¿verdad? Entonces, esta es la reflexión de que cada día, cuando nosotros procuramos la paz, pues vamos a reaccionar de esa misma forma, buscando y recordando lo que Dios nos dice, ¿verdad? En su palabra. Que Él nos bendice cuando procuramos la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y claro que en nuestro diario vivir tenemos que buscar el ser llamados hijos de Dios. Y vamos entonces ahora entrando ya al tema de la sabiduría que agrada a Dios. Pues la sabiduría que agrada a Dios es la que viene de Él, la que nos muestra y nos enseña en su palabra. Y entonces tenemos en Santiago 3 17 y 18 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Si ahorita no la tiene a la mano, escríbala Santiago 3 17 y 18 porque esta porción es digna de reflexión, de meditación individualmente, para que podamos llegar hasta la profundidad de lo que Dios nos está diciendo en esta porción. Dice que la sabiduría que viene de Dios, no la propia, no mi propia sabiduría, no la sabiduría de este mundo, no la sabiduría del engañador. Hay una sabiduría diabólica, dice la palabra, ¿no? Y lo vemos, pues el, el, el que está pensando de continuo el mal también aplica sabiduría, pero maligna, ¿verdad? Pero la que viene de Dios es pura, no está contaminada por las cosas de este mundo. La pureza se refiere a ese grado de limpieza, ese grado de representar el original. La sabiduría de Dios es pura, no está contaminada de nada y tiene que ver con Él. Ama la paz, acabamos de ver en Mateo, ¿verdad? Al que procura la paz, Dios lo bendice. Amar la paz, no usar rudeza innecesaria.
Hasta en los deportes, en el fútbol americano, hay sanciones por usar rudeza innecesaria. Es diferente la firmeza a la rudeza innecesaria. Además, hay que separar a la persona, a nuestro hijo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, de la conducta. Por supuesto que podemos no aprobar y no estar de acuerdo con la conducta, pero amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro hijo. La sabiduría que viene de Dios es amable. Firmeza, pero con amabilidad. La firmeza es, este es el límite, pero puedo ser amable, puedo tratar amablemente a la persona que rebasó ese límite, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a todos los integrantes, a mi hermano, con amabilidad. Y luego sigue diciendo, con la disposición de entender a los demás. La disposición el mismo Santiago dice que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y más tardos para enojarnos. Eso es entender a los demás. Esta disposición de escuchar. Esposo, y te lo digo porque lo, como caballero también estando en tus zapatos, siendo empático, me doy cuenta que en ocasiones me falta escuchar, me anticipo. Papá, te quiero decir algo. Ah, ya hiciste algo. A ver, contesto antes de escuchar. ¿Me quiere decir algo? Sí, dímelo. Y tómate el tiempo. Cuando tu esposa, cuando tus hijos te digan, te quiero decir algo, por favor, priorízalo. Después de Dios es tu familia, no tu trabajo, no el vecino, no las actividades, no las tareas. La prioridad es Dios y tu casa, tu esposa, tus hijos. Sigue diciendo, la sabiduría que viene de Dios está llena de compasión. La compasión es ponernos en su lado, saber que tiene un quebranto mi esposa, mis hijos y estar atento a ello. Mi abuelita tenía una frase que me ejemplifica esto. Debo ser compasivo con los de mi casa. Y decía mi abuelita, no seas farol de la calle y oscuridad de tu casa. Primero nuestra casa. Hemos escuchado cuántas veces en consejería que somos uno afuera, somos muy amables, muy atentos y somos otro en casa. Eso le llama la palabra un hombre de doble ánimo. Necesitamos estar llenos de compasión en tu casa. Escucha primero, tarda para hablar y tárdate mucho más para enojarte. Y ten compasión. Escucha desde el fondo de ti lo que te está diciendo tu esposa y tus hijos. Escucha, practica esta semana, escucha. Es más, ponte esa meta. No voy a hablar hasta después de escuchar. Y si todavía no acaba, le dices, ¿eso es todo? ¿Algo más que me quieras decir? ¿Algo más que creas que deba conocer para entender lo que está viviendo? Y por supuesto, tu pequeño hijo tiene un problema que para él le parece grande y el mayor otro y el mayor otro. Y claro, tú también te enfrentas dificultades y te parece que las tuyas son enormes. Todas son de acuerdo al momento, a la edad y a la madurez que tenemos. Entonces, las de tu pequeño le parecen enormes, así como a ti, las del trabajo te parecen enormes. La sabiduría de Dios está llena de compasión. Y sigue diciendo, con fruto de buenas acciones. Una buena acción es, en vez de regañarle, decirle, te lo dije, ya ves, por eso te pasó. Te he dicho 1000 veces que no hagas tal cosa y le hiciste. Esa no es el fruto de una buena acción. Dios jamás como padre me ha dicho, ya ves, te lo dije. Por supuesto que enfrento las consecuencias de mi proceder, pero siempre tengo acceso. Fíjense cómo dice la palabra. Tenemos acceso al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Esa es una buena acción. Esa es la sabiduría de Dios.
encuentran en nosotros primero el socorro, el estar empáticos con su quebranto, el llevarlos a reconciliarse nuevamente con Dios y con la solución y la buena, la bondad de Dios. Esos son buenos frutos. Nosotros los que aprendimos, a lo mejor los aprendimos de chico, a lo mejor así fue en nuestra familia con nuestros padres, a lo mejor así es en el trabajo. Sí, hoy en los trabajos suelen ser sumamente agresivos, pero por eso buscamos la paz de Dios. No dice que la del mundo, la de Dios y la sabiduría de Dios. Y sigue diciendo en esta cita, sin favoritismos, o sea, sin, ya ves, te dije que seas como tu hermano el mayor. No hay comparación. Dios nos hizo a cada uno individual. Esposo, esposa, Dios te hizo individual. El propósito en el matrimonio no es que el otro se parezca a mí, es que el otro se parezca a Dios y cumpla el propósito de Dios para lo que la hizo mi esposa. Y a ti que cumplas el propósito de Dios para lo que te hizo esposo. Papá, hermano, eso es no tener favoritismo, no comparar ni compararnos con nadie. A cada uno nos dio habilidades y capacidades. La sabiduría de Dios es sincera, habla la verdad, es confiable. Lo sincero tiene que ver con la verdad y con ser confiable, con ser leal. Amo a mi esposa. Bueno, pues el amor debe envolver todas mis relaciones con ella, todas las veces que me vincule para planes, para tareas, para relaciones, para todo lo que vamos a hacer juntos. O con mis hijos. Debe sentir cada uno de mis hijos que mi corazón está dispuesto a escucharles y a estar en su favor. Desde las cosas más chiquitas hasta las más grandes. Por supuesto que me tocará hablarles con la verdad. A ver, cuando una conducta es fuera del propósito de Dios, hay que decirle eso. La manera en que hablas, hijo. Sí, ya me dijiste que en la escuela, que en la calle, a donde andas se habla con groserías. Muy bien, a Dios no le agrada. Y en el reino de los cielos que está en esta casa, no hay groserías. Porque no es el estándar en el que nosotros vivimos, en el reino de los cielos, como hijos del Padre Eterno, porque estamos aplicando la sabiduría que viene de Dios, no la de este mundo, ni la de mi propia opinión. Y sigue diciendo, fíjese cómo es esta cita, termina diciendo, procura sembrar la paz para recoger cosecha de justicia. ¡Wow! Qué tremenda esa, la subraya, escríbala, transcríbala, póngala toda la semana en su cuaderno, en su agenda. Procura sembrar la paz para recoger cosecha de justicia. ¿Se da cuenta? Dios ya van dos citas este día que nos dice, procura la paz. Primero, procúrala y siémbrala. Y hasta dice, siembra la paz, ¿qué quiere decir? Que voy a poner la paz y luego no sale una cosecha de justicia. Sembrar implica esperar o no, ¿verdad? Sabemos que ponemos un frijolito y van a tardar días en salir, o ponemos un maíz en la tierra, o ponemos trigo y van a tardar días en salir. Pero la sabiduría de Dios implica que estemos dispuestos a sembrar la paz. Esposo, eres el sacerdote de tu casa. Es muy sencillo saber qué es el sacerdocio. El sacerdocio es ocuparse de las cosas de Dios y compartirlos con tu familia. Así como procuras tener un tiempo de lectura, tener un tiempo de oración, tú eres el conducto para procurar paz en tu casa. Para que entonces, fíjate,
siembras la paz y la cosecha va a ser justicia. En la otra cita veíamos, también seremos llamados hijos de Dios. Imagínense, el fruto de la paz. El fruto de la paz es enorme y es sabiduría de Dios. Aquí el tema es sabiduría de Dios. Porque cualquiera o muchos me podrán decir, pues es que, Roberto, tú no sabes cómo es nuestra casa. Es algo difícil de sobrellevar. Sí, siempre lo escuchamos en la consejería. Siempre es difícil de sobrellevar. Si fuera fácil, no tendría ese reto, no nos maduraría, las cosas fáciles no nos maduran, ni a nuestros hijos, ¿eh? Las cosas fáciles no los maduran. Por eso tiene que ser muy claro. Es un principio eterno, lo que se siembra se cosecha, pero no es inmediato. Nos pasa con los hijos, ¿no? Apenas acaban, ya recogieron su cuarto y luego llegan y dicen, ya recogí el cuarto, ¿ya me puedes comprar tal cosa? Hay que sembrar la paz y esperar el tiempo de la cosecha. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esta que tiene estas características: pura, ama la paz, amable, tiene la disposición de entender a los demás, llena de compasión, con frutos de buenas acciones, sin favoritismo y sincera, y procura sembrar la paz para recoger una cosecha de justicia. Papá, mamá, hijos, hermanos, mediten esta cita, mediten esta palabra que es eterna y vivan y apliquen la sabiduría de Dios. También en Santiago 3:13, en la Nueva Traducción Viviente, señala, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Y veamos por partes esta cita. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Ya vimos anteriormente lo que es la sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría que proviene de Dios y que esa sabiduría viene de lo alto y el entendimiento que llega a nuestro espíritu para conocer y vivir de la manera que agrada a Dios Padre. Y bueno, para saber de dónde viene esa sabiduría y entender los caminos, pues es necesario conocer la palabra de Dios. No es nada más que me llegue y a ver qué me llega a mi mente, ¿verdad? Necesitamos tener este estudio de la palabra y realmente diario, pues es algo que nosotros debemos tener en práctica para que podamos conocer y entender los caminos de Dios. Si no, de otra forma, pues no va a haber quien nos lo enseñe, ¿verdad? Lo vamos a aprender, pero de cosas que no provienen de Dios. Entonces es tener este entendimiento de parte de Dios. Él nos lo va a revelar a través de esta lectura diaria, a través de conocerlo. Dice también, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Nuestra vida diaria debe de ser un reflejo de quién ahora es nuestro Padre, de quién es Dios para nosotros. Y claro que este reflejo también se va a ver diariamente en nuestras actitudes, como lo hemos venido viendo, en nuestro servicio a los demás, en nuestro trato diario, en las acciones que tenemos con cada uno de los que están en casa, ¿verdad? De otra forma, pues no va a fluir esto. Entonces es de continuo, diariamente, que nosotros lo vamos a ir reflejando en nuestra vida. Dice también haciendo buenas acciones. ¿Cuáles son esas buenas acciones? Las que muestran que somos ciudadanos del cielo, hijos del Padre Celestial. ¿Y cómo son estas buenas acciones? Otra vez, ¿verdad? Vamos a lo que hemos venido viendo. ¿Cómo las demuestro? Pues en cómo trato a los demás, cómo les hablo, cómo estoy siendo con ellos cada día. Si mi carácter es fuerte, reacciono de igual forma o estoy hablándoles como la palabra dice, ¿verdad?
con buenas acciones, con buenos tratos, con buenas palabras, dirigiéndome a ellos con respeto, con amor. Todo esto lo vamos a mostrar diariamente, ¿verdad? En cada momento que estamos relacionándonos unos con otros, con humildad que proviene de la sabiduría, dando el honor y gloria a Dios y no a nosotros mismos, pues somos hechura suya que les representa en esta tierra. Y así es, ¿verdad? Nuestra humildad que proviene de la sabiduría, como nos lo ha dicho la palabra anteriormente. Y siempre le vamos a dar honor y gloria a Dios con nuestras acciones diarias que tengamos para con los demás. Y vamos al consejo práctico de la semana. Ejercítese en la sabiduría que agrada a Dios con cada uno de los integrantes. Hoy Dios nos ha mostrado la pureza, la amabilidad, la búsqueda de la paz, plenamente conscientes, a favor del otro, primero escuchando y luego hablando. Cada uno de nosotros debe ejercitarse en esa sabiduría que agrada a Dios. Nuestra oración y nuestra petición al Señor es que esta semana podamos todos poner en práctica la sabiduría que agrada a Dios. Que tengan una semana llena de su sabiduría. Dios les bendiga. Muy buenos días.